Días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del 1 de diciembre del 2022. Antes de nada, comentar que nos han dejado encima de cada uno de nuestros puestos una camiseta de la marca que patrocina la Diputación Provincial de Soria Puro Oxígeno. Esto creo que se lo debemos, señor Gustavo. ¿A quién se lo debemos? A la institución. Vale, pues ahí queda. No, es que he visto que por la parte de adelante lleva lo del J. Digo, igual ha sido el J el que ha patrocinado. Ya te pasaremos la factura. Se han dejado una J. Muy bien. Bueno, pues después de esta broma vamos a dar comienzo, como digo, en primer lugar. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 3 de noviembre del 2022. Si nadie plantea nada, la damos por aprobada. Pasamos a las resoluciones dictadas por la Presidencia y Vicepresidencias del 31 de octubre al 28 de noviembre. Señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta de las resoluciones de Presidencia en ese periodo que ha dicho, que van de la número 5.234, que es una convocatoria de Comisión de Vigilancia de la Contratación, a la número 5.802 de 2022, que es una concesión de prórroga de ejecución de una obra de pavimentación al Ayuntamiento de Borovia. Como siempre, están a disposición de los señores diputados en la Secretaría Provincial. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la modificación de los artículos 41 y 47 del Acuerdo Regulador de las Condiciones Económicas, Sociales y de Empleo aplicables al personal funcionario. Viene por unanimidad el dictamen emitido por la Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios. Y para la lectura del informe tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios de 28 de noviembre del 2022, por la que se daba cuenta de una propuesta de modificación del Acuerdo Regulador de Funcionarios, en concreto de dos artículos, del artículo 41 y del 47. Este acuerdo fue dictaminado y se propuso al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la modificación de los artículos 41 y 47 del Acuerdo Regulador de las Condiciones Económicas, Sociales y de Empleo aplicables al personal funcionario de la Diputación de Soria, que quedaría redactado como a continuación se indica. El artículo 41, que hace referencia al Fondo de Acción Sociosanitaria, quedaría de la siguiente manera. Se crea un fondo sociosanitario con una dotación presupuestaria de 1.000 euros anuales destinados a financiar gastos sanitarios o farmacéuticos del personal funcionario laboral, su cónyuge o pareja de hecho y sus hijos, hijas. Beneficiarios afectados por una enfermedad grave, tomando como referencia las recogidas en el Real Decreto 1148 de 2011. Y el artículo 47 quedaría redactado de la siguiente manera. Bolsa de estudios. La Diputación Provincial consignará en el presupuesto del ejercicio 2022 la cantidad de 29.298,33 euros en el 2022 en concepto de ayudas al estudio para el personal funcionario, de los que el 70% de la partida para cada uno de los ejercicios se destinarán a las ayudas de los apartados A y B del presente artículo y el 30% para financiar las ayudas de los estudios del apartado C. El resto de los apartados del artículo 41 y 47 del Acuerdo Regulador permanecen invariables. Y segundo, publicar la modificación efectuada a través del sistema RECON. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, según pactamos el otro día en la Junta de Portavoces, como venía por unanimidad, no iba a haber intervenciones en este punto, con lo cual lo sometemos directamente a votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es la prórroga del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Soria para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios de la provincia de Soria. Se da lectura
al dictamen emitido por la Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios. Para la lectura tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor presidente. Simplemente, pues dar cuenta del dictamen de la Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios, como ha dicho, en el que se dictaminó favorablemente y se propuso a este Pleno la prórroga del actual convenio con el Ayuntamiento de Soria en materia de prevención y extinción de incendios por una anualidad más, de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del convenio, en las condiciones vigentes, con una contraprestación anual para 2023 de 450.000 euros por el tiempo estrictamente necesario, que permitan realizar adecuadamente la reestructuración prevista para, posteriormente, modificar el sistema de colaboración actual, que se plasmaría finalmente en un nuevo convenio a firmar en el plazo más breve posible, que permita mejorar la calidad del servicio para toda la provincia. En todo caso, la fecha de finalización del convenio actual sería antes de finalizar el año 2023. Con respecto a este dictamen, la única variación que ha habido es que había un compromiso verbal por parte del Ayuntamiento de Soria que se ha formalizado por escrito y me lo han trasladado esta misma mañana. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pues como bien dice el señor secretario, nos faltaba un compromiso escrito que nos ha llegado a lo largo de la mañana. Viene aprobado por unanimidad. Viene aprobado por unanimidad, como digo, el día 28 de noviembre del 2022, y en la Junta de Portavoces también hablamos de no tener intervenciones en este punto del orden del día, pero yo sí que quería manifestar una cuestión, porque me sorprende que un acuerdo que venga por unanimidad en una comisión que, según me dicen, duró 4 minutos, al día siguiente o ese mismo día, porque viene con fecha 28 del 11, haya una nota de prensa por parte del Grupo Socialista en el que lamentan la incapacidad del Partido Popular y de Ciudadanos para garantizar el Servicio Provincial de Incendios. Y hacen alusión a dos cuestiones. Por un lado, el acuerdo con el Ayuntamiento, al que se ha llegado sin ningún tipo de ruido mediático y agradeciendo, además, en este caso, a José Antonio de Miguel. Por cierto, no debe estar dentro de los incapaces, porque a la PP solo le dejan fuera de la incapacidad. Parece ser que se quedan fuera del grupo de incapaces, pero, como decía, se llega a un acuerdo entre, en este caso, la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Soria para prestar un servicio en el cual se incrementa hasta 450.000 euros la aportación que esta Diputación Provincial hace, y, como digo, con un consenso total. Y también en el acuerdo marco, que, como saben, está recurrido por los sindicatos y que, tendremos que esperar a que se recurra para ver la financiación que la Junta de Castilla y León va a destinar a cada diputación o a cada entidad mayor de 20.000 habitantes. No entiendo muy bien esta nota de prensa a qué viene, cuando se ha llegado a un acuerdo también por unanimidad en una comisión que, como digo, me dicen que dura 4 minutos. Entonces, sí que lo quería dejar aquí. Pues mi incomprensión y mi estupor ante esta nota de prensa, que no entiendo a qué viene y a quién señala, porque solamente señala a 2 incapaces. Debe ser incapaz el señor de Gregorio y los miembros del Partido Popular. Ustedes están exentos de la incapacidad. Yo le felicito por la buena gestión que ha hecho, pero espero que todos los demás la compartan, porque pues llegar a un acuerdo nunca es fácil. Y se ha llegado a un acuerdo, como digo, sin ningún tipo de ruido mediático. Solamente quería hacer esa puntualización por mi parte y creo que, por alusiones, pues la señora Pérez tiene la palabra. Pues gracias, señor Serrano. Evidentemente, creo que le molestan profundamente las notas de prensa y que la opinión pública conozca la opinión que tiene el Grupo Socialista en esta casa. Que se llegue a un acuerdo no quiere decir que no tengamos una opinión propia de qué está pasando, y que la comisión dure 4 minutos. A mí me trasladaron que 10. Estaríamos en el mismo caso, lo mismo me da 4 que 10. Dice mucho de una comisión informativa en la que se nos trata de dar información al principal grupo de la oposición. Si todo lo que nos tienen que trasladar
de la situación de los bomberos en esta provincia se resume en una comisión de 4 minutos, algo nos tendremos que hacer mirar todos. Es cierto que nosotros ya hace tiempo pedimos una comisión monográfica, se nos dio una información, se nos dijo que se estaba trabajando en algunos asuntos de los que no hemos vuelto a tener noticia. Las comisiones informativas son informativas para dar información. En muchas ocasiones he agradecido al señor Navarro cuando se nos ha dado esa información, pero cuando no se nos da esa información también lo hemos dicho. No creo que pase nada por decir qué es lo que sucede y que la opinión pública lo conozca. Y no quita para que haya unanimidad y estemos de acuerdo. Si todos queremos que se preste el mejor servicio y ojalá, sin ese ruido mediático al que usted hace referencia, se hubiera podido conseguir no solamente este año, sino todas las anualidades. Pero evidentemente tendrá que respetar que mi grupo pueda expresar su opinión y que la opinión pública conozca también la opinión de mi grupo. Discrepo un poco en lo que dice de esa convocatoria y de esa reclamación de los sindicatos, porque si no recuerdo mal, hubo una reclamación, se había incluido unas condiciones que venían en un plan en el que ya dijimos que se iban a presentar problemas, pero se sacó una segunda convocatoria. Se sacó una segunda convocatoria en la que se hizo una modificación y se retiró lo que había que retirar a ese respecto. Con lo cual, tampoco entiendo que esto sea lo que a usted le gusta decir. Nadie puede reclamar, todo lo que se hace está bien hecho. No, yo creo que dar participación no es malo. Y si los sindicatos en este caso entendieron que había algo que no les parecía correcto, que lo digan. Pero los sindicatos o cualquier administración o cualquier entidad a la que en cualquier proyecto se le da voz. Creo que dar voz a las entidades y a la ciudadanía nunca puede ser negativo. Y que se conozca la posición de cada uno de los grupos tampoco puede ser negativo. Por eso le digo que sí, mantenemos, sí estamos de acuerdo, pero no quita para que podamos expresar nuestra opinión. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Pérez. Mire, a mí, que den su opinión, la puedo compartir o no, siempre la he respetado y la respetaré toda la vida. Y no me molesta que dé su opinión. Lo que me molesta es la mentira. Y eso es lo que me molesta. Si una comisión dura 10 minutos o dura 4, hoy ustedes han tenido una comisión presidida por ustedes, que creo que ha durado 2. No sé si con arreglo corrido, pero 2. Con lo cual también igual se tienen que hacer mirar qué explicaciones dan ustedes cuando en una comisión ha durado 2 minutos. Pero, en fin, digo, lo que me molesta es la mentira. Y además, si ustedes van a una comisión en la que entienden que el grupo de gobierno, en este caso, no les ha dado la información pertinente, hombre, creo que lo que tienen que hacer es mostrarlo en la comisión y no aprobarlo por unanimidad, como hicieron ustedes. Y digo que me molesta la mentira porque ustedes dicen que el servicio de bomberos tan importante funciona gracias al convenio con el Ayuntamiento de la ciudad, y es lo que ahí discrepo abiertamente, porque el Parque de Bomberos de la ciudad tendría un grave problema si la Diputación Provincial de Soria retira esa aportación de 450.000 euros, porque nosotros no estaríamos obligados a tener un tipo A1, que es lo que está obligado a tener el Ayuntamiento de Soria. Y si nosotros hiciésemos un parque, y no estoy diciendo que lo tengamos que hacer, yo creo que la cosa está bien como está y por eso hemos llegado a este acuerdo, pero sí quiero poner de manifiesto dónde está la mentira. Y la mentira es que nosotros podríamos funcionar con bastante menos dinero y el Ayuntamiento de Soria tendría un grave problema para mantener la plantilla de bomberos que tiene, y eso lo conocen ustedes igual que nosotros. Y por eso hemos llegado a un acuerdo y por eso seguimos trabajando. Pero no se puede salir de una comisión donde no se dice nada a expresar una mentira manifiesta como la que estoy diciendo encima de la mesa. Y le puede gustar más o le puede gustar menos. Yo respeto la opinión y a mí pueden ustedes manifestar su opinión allá donde sea. Simplemente estoy diciendo que habíamos acordado en Junta de Portavoces no intervenir en este punto y me encuentro a los 5 minutos su opinión en la prensa manifiestamente contraria a lo que han expresado en esa comisión, que no expresaron nada. Con lo cual, si ustedes hubiesen puesto el foco en esa comisión, pues yo entiendo que, bueno, la queja la transmitimos de la comisión y la hacemos pública. Pero es que en este caso, pues ustedes lo aprobaron por unanimidad, a pesar de que, como me dice, no les dimos o no les dieron mis compañeros la información necesaria y, bueno, pues al final optan por esa campaña que ya llevan mucho tiempo haciendo, simplemente de propaganda y de publicidad y de no manifestar las cuestiones importantes dentro de lo que es esta casa.
Nada más. Eso es lo que quería decir, y no me ponga o no me diga que a mí o me juzgue lo que me molesta o no me molesta, porque yo sé perfectamente lo que me molesta y lo que no me molesta. Y a mí no me molesta nunca que alguien manifieste su opinión. La respeto profundamente. Sí, tiene usted la palabra. Sí, muy brevemente. Pues me alegra escuchar que no le molesta la opinión. Es importante, es una novedad, porque hemos tenido ocasión de leer públicamente cuando sobre algún otro proyecto se da audiencia pública. Ya a usted le preocupa, al menos, la opinión que puedan verter otros colectivos, pero sí que le diría que antes de acusar de mentir, se informe bien, y aquí está quien preside la comisión, de si se preguntó o no por cómo estaban las ayudas, si se preguntó o no por los temas y cuál fue la respuesta que se dio. No quiero entrar en mayor polémica ni debate, porque, como bien dice, viene por unanimidad. Evidentemente, con la documentación que se nos facilita antes de la comisión, y en este caso teníamos esa información en cuanto a lo que es estrictamente el convenio, la leemos, la estudiamos y si estamos de acuerdo la aprobamos, mal que le pese, pero es que cuando estamos de acuerdo la aprobamos, pues es lo que hacemos. Pero no quita para que en el turno de ruegos y preguntas formulemos lo que consideramos. Sí que le ruego que, por favor, en ese breve periodo que dice que duró la comisión, se vea la respuesta que se nos dio. Nada más, y sin ánimo de polemizar, irá por unanimidad. Gracias. Pues muchas gracias. Yo tampoco quiero polemizar, pero sí que quería dejar y manifestar lo que estoy diciendo. Y vuelve usted a decir que a mí me preocupa la opinión de no sé quién o lo que pueda pensar no sé quién. Pues yo no pongo en mi boca lo que a usted le preocupa o no le preocupa. Usted no está dentro de mí para saber lo que me preocupa o lo que no me preocupa, con lo cual le ruego que esas manifestaciones a futuro pues no las haga, porque el día que quiera saber lo que me preocupa o lo que no me preocupa, se sienta conmigo y se lo diré. Y sobre la comisión, pues bueno, si ustedes consideran que no se les contestó, si ustedes consideran, lo podían haber manifestado en aquel momento. Y yo he hablado con mis compañeros y allí no ocurrió esto, y allí se votó por unanimidad. Y yo ahora mismo también les voy a agradecer que este voto sea por unanimidad, pero sea por unanimidad porque aquí no hay ningún grupo incapaz. No hay ningún grupo incapaz para garantizar el Servicio Provincial de Extinción de Incendios. Hombre, a lo mejor ustedes estos días que veo por la prensa que están inmiscuidos en la materia de la extinción de incendios, a lo mejor están más, pero nosotros no. Nosotros creo que hemos hecho un trabajo y ya está, y no le vamos a dar más vueltas. Con lo cual, eso de la incapacidad, pues les ruego también que próximamente pues que lo tengan ustedes en cuenta a la hora de hacer esas manifestaciones y de tachar a nadie de incapaz. Nada más. Simplemente era esa puntualización que quería hacer. Con lo cual, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 5, clasificación de ofertas del contrato de recogida de transportes y entrega CTR, gestores autorizados de residuos domésticos generados en el ámbito de la provincia de Soria. Señor secretario. Sí, señor presidente. Se da lectura el dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de fecha 24 de noviembre del 2022, relativo a la tramitación del expediente de contrato de servicio consistente en la recogida, transporte y entrega a CTR o gestores autorizados de residuos domésticos generados en el ámbito de la provincia de Soria. Un contrato que en el pleno de 4 de agosto del 2022 y posteriormente una rectificación de pleno de 1 de septiembre se autorizó la celebración de este contrato de servicios conforme a las características del pliego de prescripciones técnicas aprobado y cláusulas administrativas particulares, siendo el valor estimado del contrato de 10.287.693,80 euros. Una vez iniciado el procedimiento de licitación, se presentaron cinco empresas a la licitación. Se celebraron las correspondientes mesas de contratación y finalmente pues se ha propuesto o se ha considerado que la mejor propuesta era la realizada por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A., al haber obtenido la mayor puntuación global.
De acuerdo con todo esto, pues la comisión informativa informó favorablemente y propuso a este pleno la adopción del siguiente acuerdo. El primero, clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia en función de la puntuación obtenida. Primero, valoriza Servicios Medioambientales S.A. con 90 puntos. Segundo, ASCAN Servicios Urbanos S.L. 81,57. Tercero, FCC Medio Ambiente S.A.U. 71,04 puntos. ONET Iberia Soluciones S.A.U. 51,82 puntos. Y la AUDECA OCR 45,32 puntos. Segundo, requerir a Valoriza Servicios Medioambientales S.A. al ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para que aporte, salvo que ya lo hubiera hecho, los documentos indicados en el cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares acreditativos de la capacidad de obrar y bastanteo de poderes, su solvencia técnica y económica, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, alta en el impuesto sobre actividades económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto y haber constituido la garantía definitiva por importe de 332.292,51 euros. Tercero, conceder un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del presente requerimiento para que presente la documentación indicada. Cuarto, que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo de que Valoriza Servicios Medioambientales S.A. no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. Y quinto, delegar la adjudicación del contrato en la Junta de Gobierno local al amparo de lo previsto en el artículo 33.2o de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Señor presidente. Pues muchas gracias, señor secretario. Bueno, esto venía el dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes. Es un documento técnico, se habían clasificado las ofertas, como ha leído el secretario. En primer lugar, la que más puntos había obtenido es Valoriza. Lo estuvimos viendo también el otro día en Junta de Portavoces. Acordamos que no habría intervenciones. Al final es un documento técnico. Y, bueno, pues esperar que se pasen estos plazos, como ha dicho el secretario, y que podamos adjudicar a la empresa Valoriza si cumple todos los requisitos. Por lo tanto, si nadie quiere manifestar nada, pues lo sometemos a votación. Pues votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del día, que es la modificación del plazo de duración del contrato de concesión del camping Fuente La Teja por parte del adjudicatario. Esto venía de la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio. Lo estuvimos viendo, y para la lectura del dictamen tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor presidente, se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de 24 de noviembre del 2022, en el que se dice que, vistas las solicitudes presentadas por el adjudicatario del contrato de concesión de la gestión del camping Fuente La Teja, don Carlos Morales Garijo, en relación con la compensación económica o prórroga de su contrato por la necesidad de ejecutar obras de reforma en la piscina y por los efectos derivados de la crisis sanitaria del COVID-19. Visto el informe obrante en el expediente y de conformidad con el mismo, pues la comisión informativa dictaminó y propuso al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar la solicitud de don Carlos Morales Garijo relativa a la compensación mediante ampliación del plazo de duración del contrato por la necesidad de ejecutar obras de reforma de la piscina, al no tratarse de un supuesto de desequilibrio económico compensable conforme a la normativa y hallarse tales obras comprendidas entre las que corresponden al adjudicatario a tenor del contrato. En segundo lugar, estimar parcialmente la solicitud relativa a la compensación por los efectos derivados de la COVID-19, la disminución de beneficios entre los años 2019 y 2020, que ascendería a 3.935,14 euros, que será compensada en idéntico importe en el pago del próximo canon que se adeude. Y, en tercer lugar, notificar el presente acuerdo a don Carlos Morales Garijo. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pues, como digo, había un dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica y Control de Cuentas, donde el señor don Carlos Morales Garijo nos hacía dos peticiones y, como bien ha leído el señor secretario,
se propone desestimar la primera solicitud, la relativa a la compensación mediante la ampliación de la duración del contrato, y estimar la segunda, relativa a la compensación por los efectos derivados del COVID. Lo venía por unanimidad de la comisión y lo mismo nos ceñimos a los documentos, a los informes técnicos, con lo cual acordamos de que no hubiese intervenciones, con lo cual, si seguimos manteniendo, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 7 del orden del día, que es la dación de cuentas del informe de intervención de actualización del cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y límite de deuda para el tercer trimestre de 2022. Tiene la palabra, señor secretario, para la lectura del dictamen. Sí, señor presidente, se da cuenta del informe de intervención, que también ha dado cuenta del mismo en Comisión Informativa de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio el 24 de noviembre del 2022, y en el que se dice que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda del tercer trimestre del 2022. Se informa que los datos analizados se basan en estimaciones de la liquidación del presupuesto de 2022, por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate de datos definitivos. En dicho informe se pone de manifiesto que, analizado en el tercer trimestre de 2022, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en base a las estimaciones de los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2022 y de deuda pública, se observa que se cumplen dichos objetivos. Respecto a la valoración realizada del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio, se observa que se produciría un incumplimiento de dicho objetivo a la finalización del mismo. No obstante, respecto al cumplimiento de las reglas fiscales en 2022, el Consejo de Ministros de fecha 27 de julio del 2021 aprobó la suspensión de las 3 reglas fiscales debido a las excepcionales circunstancias que están ocurriendo. Para ello, acordó solicitar del Congreso de los Diputados que apreciara si España se encuentra en esa situación de emergencia que permitiera adoptar esa medida excepcional contemplada en el artículo 135.4 de la Constitución Española y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión de 13 de septiembre del 2021, ratificó la concurrencia de estas circunstancias excepcionales. Señor presidente. Pues muchas gracias, señor secretario. El Pleno de esta corporación queda enterado. Y pasamos al punto 8 del orden del día, expediente de modificación de créditos 4/2022 del presupuesto de la Diputación Provincial de Soria. Señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio del 24 de noviembre del 2022. El señor presidente explicó en su día las líneas generales de las actuaciones incluidas dentro del expediente número 4 de modificación de créditos del ejercicio 2022, que ha sido tramitado conforme al artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004. Dicho expediente se tramita como consecuencia del artículo 23 del Real Decreto Ley 18/2002 de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del Plan Plus Seguridad para tu Energía, así como medidas en materia de retribuciones de personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, que regula un incremento retributivo adicional del personal al servicio del sector público para el año 2022. De conforme con el artículo 23.4 del citado Real Decreto Ley, es de aplicación el artículo 177.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que el acuerdo será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra el mismo se promoviera, las cuales deberán sustanciarse entre los 8 días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas las de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo. En concreto, las modificaciones del presente expediente corresponden a créditos extraordinarios por importe de 186.000 euros y este expediente se financia con cargo al remanente de tesorería para gastos generales por importe de 186.000 euros. Fue dictaminado favorablemente y se propuso al acuerdo la aprobación de este expediente de modificación de créditos. Sin más, señor presidente.
Muchas gracias, señor secretario. Pues como bien ha indicado el señor secretario, las modificaciones del presente expediente corresponden a créditos extraordinarios por un importe de 180.000 euros que se van a financiar todos con cargo al remanente de tesorería. En esta modificación de créditos por créditos extraordinarios son incrementos retributivos en urbanismo y arquitectura, en este caso son 32.000 euros. Incrementos retributivos también en servicios sociales, 70.000 euros. En cultura hay un incremento retributivo también de 41.000 euros. Y en obras, en vías y obras, hay un incremento retributivo también de 43.000 euros. Sumando los 4 incrementos retributivos, son esos 180.000 euros que hacía mención el señor secretario. Por créditos extraordinarios, el total de las modificaciones son 180.000 euros y, como digo, todos ellos 186.000 euros tengo yo. Vale, 186.000 euros, tomados todos del remanente de tesorería y, bueno, pues la justificación también la ha dicho el señor secretario, es medidas en materia de retribución personal al servicio del sector público y de protección de trabajadores. Se regula un incremento retributivo adicional del personal al servicio del sector público para este año 2022, que no lo teníamos contemplado en nuestro presupuesto y que es necesario llevar a cabo esta modificación de créditos 4-2022 que planteamos esta mañana aquí en el Salón de Plenos. Con lo cual, no sé si que habíamos quedado también que aquí tampoco íbamos a intervenir, porque es una modificación para hacer frente a una normativa, con lo cual, bueno, poco más hay que decir. Sí, perdón, no quería intervenir, me parece. Sí, muy brevemente aclarar que aunque se modifican en esos departamentos, el incremento se produce a todos los trabajadores de la casa. Sí, claro, evidentemente se produce. Puede parecer... No, pues claro, es a todos los trabajadores de la casa, lógicamente. Pues muy bien, lo sometemos a votación. Votos a favor, pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto 10º del orden del día, que es mociones de urgencia. En la Junta de Portavoces se presentó una moción de urgencia del Grupo Socialista relativa a la financiación de las políticas sociales, los servicios sociales y las residencias en la provincia de Soria. Para su lectura y exposición tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez. Pues gracias de nuevo, señor Serrano. Pues efectivamente esta es la moción que paso a leer, que se presentó en Junta de Portavoces. La calificación que reciben los servicios sociales de Castilla y León por parte de las organizaciones profesionales corporativas se debe en buena medida a los servicios sociales que gestionan los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales en cooperación con el resto de ayuntamientos, ya que estos servicios sociales de atención primaria llegan a todo el territorio y vertebran la comunidad en lo que afecta a las necesidades sociales básicas, puesto que constituyen el fundamento y la puerta de entrada al servicio de servicios sociales de Castilla y León. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional, en las sentencias contra la reforma local de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, ha mantenido que las leyes que atribuyen competencia a las entidades locales, como es el caso de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León, deben asegurar la dotación económica para garantizar a las entidades locales la suficiencia financiera y su sostenibilidad. En el mes de marzo de 2020, el Grupo Socialista presentó una moción buscando una mejor financiación de los servicios sociales, que, atendiendo a la petición del resto de grupos y en aras a llegar a un consenso que permitiera aprobar una declaración institucional, se retiró del orden del día, emplazándonos para que en el plazo de un mes, desde aquella fecha, se convocara a la comisión y al pleno siguiente pudiéramos traer esta declaración institucional sin más demora. Además, en reiteradas ocasiones hemos coincidido en la necesidad de un debate sosegado al respecto, en especial de las residencias que arrastran un déficit importante en las cuentas de la Diputación y del necesario análisis de la situación actual que nos permita mejorarla sin que hasta la fecha se haya producido. Cabe recordar, además, que el actual presupuesto de la Diputación Provincial de Soria cuenta con una partida para 2022 para gestión y coordinación de residencias que a fecha de hoy no se ha ejecutado.
El Grupo Socialista ha solicitado una comisión monográfica para abordar algunos de estos temas, que ha sido convocada para el próximo 21 de diciembre, fecha que limita la posibilidad de que la Junta de Castilla y León pueda incluir en sus presupuestos para 2023 nuestras reivindicaciones. En consecuencia, la propuesta es que el Pleno de la excelentísima Diputación Provincial acuerde los siguientes puntos. Exigir a la Junta de Castilla y León más financiación de las residencias de mayores de la Diputación Provincial de Soria, especialmente la residencia de San José del Burgo de Osma, dado que tiene un elemento psiquiátrico y de sanidad importante, siendo tal competencia de la Junta de Castilla y León y, por tanto, a quien corresponde prestar esa atención. Estudiar de manera inmediata las posibilidades jurídicas y económicas de presentar una reclamación para lograr que la financiación de la ayuda a domicilio alcance un mayor porcentaje de financiación del coste del que actualmente asume la comunidad autónoma, sustentar a través de un informe justificativo esa reclamación a la comunidad autónoma y adoptar las medidas legales oportunas a tal fin. El punto número 3 dice exigir a la Junta de Castilla y León mejorar la ratio de personal financiado, ya que a día de hoy no se puede decir que se cumpla con el 100% de financiación del personal técnico, como señala la Ley de Servicios Sociales, para garantizar un mejor servicio y una primera atención en el plazo razonable que exige un servicio de atención primaria en el ámbito de las necesidades sociales. Exigir a la Junta de Castilla y León revisar la naturaleza jurídica del acuerdo marco, de modo que su firma y garantías permitan reducir la temporalidad y estabilizar el empleo público en los servicios sociales de las entidades locales, como garantía de continuidad de los servicios y programas para la ciudadanía. Y quinto, solicitar a la Junta de Castilla y León que se lleven a cabo entregas trimestrales a cuenta por parte de la Junta de Castilla y León del acuerdo marco a liquidar en el momento de la justificación. Como decía, este es el texto que presentábamos en Junta de Portavoces y que, como tuve ocasión de explicar en la misma, busca el consenso de todos los grupos políticos en un tema en el que hemos coincidido en numerosas ocasiones, que es la financiación de los servicios sociales y que estaba pendiente de abordar, como digo, desde ese pasado mes de marzo de 2020. La traemos en este momento, dado que serán los próximos días 22 y 23 de diciembre, cuando se debata en la comunidad autónoma esos presupuestos para 2023. Y, como saben, llevamos tiempo insistiendo, solicitando abordar el tema y solicitando también todos los datos necesarios para poder abordarlo de una manera rigurosa. Además, han sido numerosas las declaraciones públicas, incluso también de miembros del equipo de Gobierno y del propio señor Serrano, reconociendo esa necesidad que reconocemos todos de mejorar la financiación de los servicios sociales. Recordábamos algunas de esas declaraciones en las que el señor Serrano decía que pedía que se aumente esa financiación, que demandaba que se pase de los 8 a 14 o 15 millones, buscar esa buena financiación para hacer frente a los servicios sociales, y en la que además se decía que las competencias en materia de servicios sociales son de la Junta y por ello abogó por definir claramente las líneas de actuación de cada una de las administraciones. Se hacía referencia también a ese gasto que tiene la institución provincial en servicios sociales, que se elevaba a más de 7 millones de euros, y hay que mucha de esa parte, más de 3 millones de euros, se hace frente con fondos propios de esta casa. Por eso digo que con la información que disponemos hasta la fecha entendemos que no se han alcanzado esos objetivos que el propio presidente y que compartimos se marcaba, y por ello consideramos que es necesario seguir insistiendo. Es cierto que la moción de 2020 no contemplaba el tema de las residencias, fue uno de los argumentos que se esgrimió en este mismo salón de plenos para dejarla sobre la mesa y consensuar un texto, algo que también tuve ocasión de poner el acento en ello, en ese consenso, en la pasada Junta de Portavoces el pasado lunes. El primer punto del orden del día es de esta moción, el primer punto de esta moción, y que es común para todos, va sin cuantías determinadas. Es algo común, como digo, para todos los puntos, porque entendemos que hay que hacerlo de la mano de los propios técnicos de la casa, que son quienes mejor conocen la situación de este punto, y que sean ellos quienes estimen exactamente qué cuantías sería ajustado o justo pedir. Aprovecho además en este momento para agradecer el trabajo de las trabajadoras y los trabajadores del área en esta casa, que hacen lo posible y lo imposible con los recursos disponibles para prestar un magnífico servicio a todas aquellas personas que más lo necesitan,
desde los distintos programas que desde este área se llevan a cabo. Como decía, son varios los plenos en que se viene hablando de la necesidad de este debate sosegado sobre un tema que nos preocupa y que debe ocuparnos a todos, como son las residencias de nuestros mayores, y en las que, como saben, mi grupo siempre ha defendido y sigue defendiendo la gestión pública de las mismas, y para ello insistimos en que hay que avanzar en reclamar esa financiación para las residencias, teniendo en cuenta esa gestión pública, pero sin olvidar que hay que primar el bienestar de nuestros mayores, así como las mejores condiciones para todos los trabajadores y trabajadoras de estos centros asistenciales. En cuanto a la ayuda a domicilio, siempre hemos considerado y consideramos un servicio esencial que además permite que nuestros mayores permanezcan más tiempo en sus domicilios con la asistencia necesaria y con los beneficios que también esto conlleva para la propia vida de nuestros mayores. Si bien es cierto que es un servicio que funciona muy bien, no es menos cierto que lo hace gracias a un esfuerzo importante de esta institución por encima de lo que entendemos que le corresponde, que debería afrontar. Hablo de ese esfuerzo económico y de ahí que el segundo punto persiga mejorar ese porcentaje que actualmente se financia por parte de la Junta de Castilla y León. Igualmente, entendemos que en materia de personal, donde a pesar que sí que ha habido mejoras, sigue sin financiarse ese 100%, pues el acuerdo marco firmado para 4 años evidentemente es una mejora, hablando de esa estabilidad y reducción de la temporalidad. La propia reforma laboral es una mejora, hablando de esa temporalidad, pero no es menos cierto que habrá que regularizarlo de acuerdo con lo que tenemos y revisar ese acuerdo marco. Y, por último, esas entregas a cuenta del propio acuerdo marco, que, como se venía diciendo, se vienen pagando una vez justificado. En la misma mañana de hoy se nos ha dicho que aquí ha habido algunas mejoras, pero de esta parte no tenemos los datos suficientes. Se nos daban datos de 3,6 millones ingresados de los 4,9 que se van a necesitar, pero bueno, entendemos que debería de aclararse a qué anualidades corresponden y demás, única y exclusivamente porque no se corresponde con la redacción que tenemos en el punto 8º del propio acuerdo marco. Por ello, hemos intentado consensuar también un texto. Hasta esta misma mañana se nos ha trasladado una propuesta de enmienda, pero que desvirtuaba la totalidad de la moción y, por tanto, nosotros vamos a mantener la moción, no sin antes volver a insistir. Estamos a punto, porque son muy poquito lo que nos separa, de llegar a un consenso y creo que deberíamos de hacer el esfuerzo, básicamente porque si hoy alcanzamos un acuerdo, esto redundará, desde luego, no solamente en el beneficio de esta institución, sino también de los distintos vecinos y vecinas, usuarios de todos esos programas que se llevan a cabo y con mucho acierto desde el Departamento de Servicios Sociales. Nada más de momento y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Pérez. Para una primera intervención tiene la palabra el señor de Gregorio, portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como bien ha acabado diciendo la señora Pérez, estamos a punto de llegar a un acuerdo, estamos a punto de poner unos pequeños flecos. Pero bueno, yo no me voy a poner a dar cifras, porque las cifras, bueno, están aquí, están los acuerdos, están mil cosas. Pero lo que sí voy a decir es una cuestión. No hemos llegado a un acuerdo porque entendemos que vamos a reclamar a la Junta, pero también entendemos que la Junta se nutre de un presupuesto general del Estado y entendemos que no es lo suficiente para llegar a todos los servicios que presta la propia autonomía. Entonces, lo único que hemos pedido es que se añada la obligación del Estado de llegar a determinadas financiaciones, como por ejemplo la ley de dependencia, que tendría que llegar a un 50-50 y ahora mismo parece ser que estamos en un 73-27, en un 73 financiado por la Junta de Castilla y León y en un 27 por el Gobierno. No es menos cierto que aquí lo que le importa no son ni los porcentajes ni nada por el estilo. Aquí lo que importa al usuario es que se le dé buen servicio. Estamos hablando de varias cuestiones. Hay un párrafo que me gustaría recalcar, que dice: cabe recordar que el actual presupuesto de la Diputación de Soria cuenta con una partida para 2022 para gestión y coordinación de residencias que a fecha de hoy no se ha ejecutado. Se está ejecutando, se está en estudio de los técnicos, pero le quiero recordar una cosa. Esta partida es nueva. Esta partida es nueva porque hemos visto que hay un déficit en las residencias de entre 4 millones y 5 millones de euros y no nos parece normal. Pero le quiero recordar una cosa. La anterior legislatura gobernó el Partido Socialista y no creo que hubiera ninguna partida al respecto. No creo que hicieran nada cuando ya estábamos en los 4 millones de euros de déficit y yo no he visto que ustedes
buscara ninguna partida para solucionar el problema, ni siquiera lo plantearan solucionar ese problema. No lo plantearon. No, es más, no es más que no lo plantearon. Es que ustedes pusieron las 35 horas sin estar en la legislación, con un agujero de 1000 pares de narices de dinero en las residencias. Ustedes fueron los que dijeron, de hecho, que el personal de las residencias tenía que hacer 35 horas cuando la legislación habla de 37 horas y media. ¿Me explicarán ustedes por qué? Me lo podrán explicar, supongo. Entonces, no solo no quieren solucionar o no solo pretendieron no solucionar el tema de las residencias, sino que engordaron el déficit de las mismas. En cuanto a la exigencia a la Junta de Castilla y León, yo lo dije en una comisión y lo vuelvo a decir. Estoy de acuerdo en exigir, sobre todo el tema psiquiátrico, estoy de acuerdo en exigir mayor financiación, pero lo dije en una comisión y lo dije claramente. Primero tenemos que solucionar nuestros problemas, tenemos que saber gestionar esas residencias. Si no sabemos gestionar esas residencias, ¿cómo vamos a pedir ayuda? Si no sabemos qué ratios tenemos, qué ratios no tenemos, dónde se nos va el dinero, dónde no se nos va el dinero, ¿cómo vamos a exigir a la Administración autonómica? Primero tenemos que saber gestionar nuestras propias residencias. En segundo lugar, ayuda a domicilio. Está bien claro que la ayuda a domicilio tendría que ir a un 90-10. Bueno, no va a un 90-10, pero no está menos claro que estamos prestando ayuda a domicilio a los niveles prepandemia, a 950 personas, que cuanta más ayuda a domicilio prestemos a esas personas, cuanta más personas, más déficit vamos a ocasionar, pero que es súper necesario. En nuestro caso, en una provincia tan despoblada como la nuestra, con 183 municipios y 512 núcleos de población, está claro que es más caro prestar esa ayuda a domicilio que en otras provincias. No es menos cierto que las tasas vienen fijadas por la Junta, que la ayuda viene fijada por la Junta y que sí, estamos de acuerdo en que hay que reclamar mayor ayuda hasta intentar llegar al 90-10, que es lo que marca el acuerdo marco. Pero no es menos cierto lo mismo que le he dicho en el anterior punto. El Estado algo tendrá que decir, el Estado algo tendrá que aportar a los servicios sociales en general, para que podamos prestar estos servicios con una calidad no mayor, porque la estamos prestando con una calidad óptima, pero sí para financiarlos. En cuanto al tercer punto, exigir de la Junta mejorar la ratio de personal financiado. Bueno, está financiado al 100%, está financiado al 100% todo el personal de servicios sociales, excepto 2 administrativos. Bien es cierto que la financiación viene por unos módulos que tiene establecida la Junta de Castilla y León, y no menos cierto que nosotros en nuestro convenio tenemos mejoras salariales para esos trabajadores y, por lo tanto, nos pueden ocasionar un cierto, no digo que déficit, un cierto desajuste entre el ingreso y el gasto, pero en la financiación de la Junta viene el 100% por los módulos que tiene la propia Junta de Castilla y León, con lo cual no entendemos... Yo personalmente no entiendo el punto este, lo mismo que tampoco entiendo reducir la temporalidad. Si con la reforma laboral ya hemos reducido la temporalidad. El acuerdo marco, habla usted del acuerdo marco, el acuerdo marco no puede decir otra cosa que la reforma, que de acuerdo con la reforma laboral. Yo he sacado aquí, ahora mismo, pues, rápidamente, no sé si lo tengo por aquí, una parte del acuerdo marco donde habla de la contratación de personas y no dicen que contratar el personal administrativo de apoyo y sustituir las bajas y reducciones, tal, pero no dice de acuerdo cómo con la ley en vigor. Es evidente, no te puede decir otra cosa, ningún acuerdo marco ni ningún texto legal que no vaya de acuerdo en la contratación con la ley en vigor en esta materia, con lo cual entiendo que sobra, vamos, que es innecesario, que está bien, pero vamos. Y solicitar a la Junta de Castilla y León que se lleven a cabo entregas trimestrales, bueno, pues se lo hemos dicho, y lo ha dicho usted, no lo he dicho yo, lo ha dicho usted, que en el presente ejercicio, en el acuerdo marco del 2022, estamos hablando de 4.962.000 y a fecha de hoy se han ingresado ya 3.663.000. Si a esto añadimos que afortunadamente la tesorería de esta Diputación no tiene ningún problema, no hay ningún problema de tesorería,
Bueno, pues sí, se puede exigir, pero no es necesario. Se están haciendo entregas a cuentas, se están haciendo las cantidades que le he dicho, y no olvidar también lo que hemos hablado de la adenda. Sí que es cierto que la adenda se ha aprobado hace poco, pero la adenda también incluye mayor financiación, sobre todo en el tema de ayuda a domicilio, donde pasamos de 2.348.000, con otros 300.000 euros más prácticamente, a 2.647.000. ¿Que no son suficientes? Pues no son suficientes, es cierto. ¿Que tenemos que luchar para que la comunidad autónoma nos financie, sobre todo en ayuda a domicilio, donde ellos fijan sus cantidades, donde ellos fijan el precio público, donde ellos fijan todo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Que tenemos que luchar en las residencias con los enfermos psiquiátricos? Sí. ¿Que tenemos que ser conscientes de la mala gestión que llevamos en las residencias actualmente y que no es de ahora? Insisto, en que es de muchos años anteriores y que su grupo político no hizo nada en la anterior legislatura. Pues también hay que ser conscientes de ello. ¿Que ahora quieren hacer algo para solucionar este problema? Me parece muy bien. Bienvenidos al carro de los que queremos solucionar problemas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor de Gregorio. Tiene la palabra, señor Pardo. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo me quedo con las palabras que ha dicho la portavoz del Partido Socialista, que ha anotado aquí que esta moción busca el consenso de todos los grupos políticos. Pues yo creo que no, señora Esther Pérez, no lo busca. No lo busca porque realmente yo creo que estamos muy cerca, y lo ha podido apreciar esta mañana en el poco tiempo que hemos tenido. Yo sí que voy a hacer un recuerdo también a esa moción que presentó el Grupo Socialista el 5 de marzo del año 2020, que luego, desgraciadamente, a los 9 días nos vino un estado de pandemia a todos, en el que hemos estado totalmente paralizados, y en el que, a propuesta de este portavoz que le está hablando, su antecesor y su grupo pues aceptó la retirada de esa moción, porque sí que es cierto que en esa moción pues no venía reflejada, venían los servicios sociales, pero no venía recogida lo que era la gestión de las residencias. Nos parecía a todos prudentes que lo más adecuado era poder formalizar o formular por parte del consenso de todas las fuerzas políticas pues una propuesta seria, de consenso. Porque, mire, señora Pérez, si las mociones yo creo que muchas veces quedan en saco roto, yo creo que el 99% de las veces todavía van a tener más saco roto si esas mociones no van con el consenso ni con la fuerza política de todos los representantes de esta institución provincial. Yo no sé si vamos tarde, pronto o no, de cara a los presupuestos autonómicos. Me da la sensación que los presupuestos autonómicos están ya orientados por completo y que, mire usted, que aunque esperemos una semana más, nos va a dar casi lo mismo, ¿no? Pero yo lo que quiero hacerle desde nuestro grupo político y desde la parte del Gobierno de esta Diputación del que formamos parte, hacerle merecedor un poco también de nuestras opiniones al respecto, en el que estamos totalmente de acuerdo entre que tenemos que exigir más, reivindicar más financiación. Y en una parte de la que venimos hablando los que ya peinamos canas en esta casa desde hace mucho tiempo. Yo también cojo el testigo de todas las reflexiones que ha hecho el señor de Gregorio en este aspecto y por ese motivo no las voy a repetir. Pero evidentemente ahí está, en el tema de las 35 horas, el tema del déficit al que se llegó también en la pasada legislatura. Son preguntas que están ahí, pero que al final usted sabe muy bien, señora Pérez y los señores diputados de esta casa, que algunos otros sí que tomamos decisiones en algún momento determinado en materia de residencias. Yo creo que afortunadas, y lo voy a decir de esta forma, porque si aquellas decisiones no se hubieran tomado, no sé en qué situación financiero-económica estaría en este momento la Diputación Provincial. Así de claro. Y no fuimos apoyados absolutamente por nadie, pero ahí demostramos, y lo tengo que decir muy alto y muy claro, que había que tomar decisiones porque para eso estamos en esta casa. Por ese motivo, vuelvo al principio de la intervención. Usted dice, busca el consenso de todos los grupos políticos. Mire usted, señora Pérez, si quiere encontrar ese consenso, solo hace falta que nos paremos un segundo y podamos redactar adecuadamente las cosas que hemos venido hablando anteriormente. Porque si hay que pedir a la Administración autonómica todas las cosas que pedimos ahí, que estamos de acuerdo en muchas de ellas, exijamos igualmente a la Administración del Estado, y no es decir a papá Administración ni a papá Autonomía, no, que no es eso. Si queremos ser serios, consecuentes, buscar el consenso, sabiendo que son competencias que se transfieren desde la Administración del Estado a la Administración autonómica y que esas transferencias tienen que venir dotadas económicamente y que el propio Observatorio Económico dice que no están financiadas adecuadamente,
cosa que le he preguntado hace un rato en el despacho del presidente si lo conocía y después pues entraba en las informaciones oportunas y no es así, como también ha recalcado el señor de Gregorio, que está en el 73-27, 27 del Estado, 73 de la autonomía. Oiga, de la ley de dependencia. Si queremos exigir a la Administración autonómica, exijamos, pero también exijamos a quien tiene que nutrir esas cantidades económicas fruto de las transferencias a las comunidades autónomas. Si no, eso por un lado. Y por otro, yo creo que también esta casa tiene que empezar a tomar sus propias decisiones, O sea, no podemos estar constantemente mirando hacia otro sitio a ver lo que nos van a dar cuando todo lo que tenemos aquí lo hemos generado nosotros a lo largo de la historia. Esa es una cuestión ineludible, porque hay sobre todo gestión de residencias geriátricas que, bueno, nadie nos ha pedido que tengamos esas competencias, pues las tenemos de manera histórica. Y lo que sí podríamos coincidir perfectamente, señora Pérez, en el ámbito de las residencias San José del Burgo de Osma, que tiene su apartado psiquiátrico, su apartado de sanidad, en el que, curiosamente, la financiación para esa debilidad económica no nos viene del acuerdo marco, nos viene a través del pacto local. Así está consignado en el presupuesto, que son 700 y pico mil euros, los que vienen de la comunidad autónoma, para cubrir en todas las diputaciones que tienen esa situación de psiquiátricos, que no solamente es la Diputación Provincial de Soria, pues el déficit que se produce en esa situación, con lo cual no se trataría, entiendo yo, ni siquiera de la Consejería de Familia, sino yo creo que viene de la propia Consejería de Presidencia, de la que se nutre ese pacto local para financiar ese déficit que se produce en ese ámbito. El resto de puntos que usted dice en el segundo y en el tercero, en el que encontrábamos en la conversación que hemos mantenido esta mañana posibilidades de diálogo y de entendimiento, yo creo que estamos al borde de ello. Pero yo no sé por qué se niega el Partido Socialista a no incluir en esta moción el exigir igualmente a la Administración del Estado que cumpla con su obligación de financiar la ley de dependencia al 50%. Es que no lo entiendo. A mí yo no me pongo colorado, ni mi grupo, ni creo que el grupo del Partido Popular, de exigir a la Administración autonómica, que es del mismo color político, sus obligaciones. No nos pongamos nadie arrogados tampoco en exigir a la Administración del Estado que también cumpla con sus obligaciones. Si no, le digo una cosa, seremos unos auténticos hipócritas. Claro, estamos pidiendo o jugando a la política. Y entonces le digo, para finalizar y para terminar, nosotros y yo creo que todos los grupos políticos estaríamos encantados de consensuar esta moción. Eso es lo que se trató el 5 de marzo del año 2020. Ustedes fueron, desde luego, aplicados en ese tema y decidieron, yo creo que muy adecuadamente, apartar esa moción para intentar que esto se fuera consensuando y que se consensuara de verdad. Si va a haber una comisión informativa del ámbito de residencias el día 21 de diciembre, dejémoslo. Dejémoslo. Si esta moción sale adelante con debilidad o con el apoyo nada más del Partido Socialista, no va a llegar a ninguna parte. Si la única posibilidad de que tenga cierta fuerza es que salga aprobada por los 25 diputados de esta casa. Es la única manera de que tenga fortaleza. Poca, puedo pensar en estos momentos, pero voy a creerme que puede tener alguna. Entonces, bueno, pues no juguemos a la semántica, no juguemos a hacer gestos de cara a la galería, juguemos a las realidades. Vamos, la palabra jugar no creo que sea la más adecuada, la corrijo. Decidamos de manera seria y de manera rotunda. Por tanto, yo personalmente, que en la moción que ustedes presentaron el 5 de marzo del año 2020, me atreví a decirles que había que incluir las residencias, que ustedes lo incluyen ahora mismo, que decidieron además apartarlo por ese mismo motivo, que hasta ahora no se ha podido hacer más que lo que se ha hecho. Entremos en materia. Entremos en materia. Es el ofrecimiento que yo le puedo hacer a usted y al Grupo Socialista. Yo creo que estamos muy cercanos y lo único que falta es cerrar esos pequeños comentarios que le estoy diciendo. Yo me atrevo a pedir al Gobierno de la Comunidad Autónoma y exigirle que financie una parte de esos déficits que tenemos en materia, que son competencia de la Comunidad Autónoma. Yo también sería partidario de, al mismo tiempo que exigimos el que se mejore ese déficit en esa residencia de Burgo de Osma, también nosotros nos obligáramos a hacer una gestión adecuada que nos permitiera también reducir ese déficit. Oiga, si a la Junta le pedimos que aporte más, nosotros también nos tenemos que poner las pilas en alguna materia. Y bueno, que se lo piensen y que lo reflexionen. Yo de esta forma, y mi grupo desde luego no va a apoyar esta moción si no se incluye esas exigencias que le he comentado anteriormente. Y me duele de verdad profundamente, porque entonces estoy convencido que si tiene poca validez una moción en algunos momentos determinados, con esa debilidad todavía la tiene más, señora Pérez. Por ese motivo yo les pido de nuevo, 2 años y pico después de aquella moción del 5 de marzo del año 2020, de que volvamos a recapacitar. Si va a haber una comisión informativa el día 21, que ya está convocada por lo visto, saquemos de ahí un documento
FETEN, un documento que nos lleve a todos a la realidad. Los datos y las cifras los tenemos aquí, ¿eh? Pasa que no vamos a entrar en ese debate de cifras, el acuerdo marco que ahora se ha modificado y trae 600 y pico mil euros más para el año 2022 y se mete en la partida de domicilio y se mete en la partida de la ayuda en Crecemos, que tampoco sé si será necesaria o no será necesaria en algunos ámbitos de la provincia. Pero bueno, la clave del asunto es el pacto local, que es donde nos viene una cantidad, que son esos 700 y pico mil euros, para ayudar a enmendar ese déficit. Por tanto, yo les pido esa reflexión. Si ustedes realmente con esta moción buscan el consenso de todos los grupos políticos, yo les pido que lo piensen, lo mediten y que lo podamos formular entre todos los grupos políticos. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Pues muchas gracias, señor Pardo. Pues yo voy a empezar prácticamente siguiendo el hilo del señor Pardo. Vamos a ver, como bien ha dicho la señora Pérez, el señor Serrano manifiesta la necesidad de mejorar la financiación y mejorar los fondos que recibimos. Eso lo he dicho, lo mantengo y lo mantendré aquí, en Valladolid y allá donde me llamen. Como bien ha dicho también el señor Pardo, antes de venir a este salón de plenos hemos tenido una reunión en la que hemos planteado hacer una declaración institucional donde esto saliese por unanimidad, donde tenga esa fuerza que tiene que salir cuando este documento llegue a las administraciones a las que les estamos pidiendo, porque se vea que hay un compromiso real de todos los grupos políticos de esta Diputación. Y fíjese si lo hemos puesto fácil, que de los puntos que ustedes nos han dicho, yo lo que le he pedido, a nuestro grupo lo que le ha pedido es retirar una parte de la exposición de motivos, que incluso, fíjese, si la quiere la dejamos, o sea, no sea por la exposición de motivos, pero sí que le hemos pedido poner un punto que lo voy a leer literal, y es por el que no hemos llegado a un acuerdo. Exigir al Gobierno de la Nación que cumpla con la Ley de Dependencia y financie, como corresponde, a las comunidades autónomas que puedan ofrecer las prestaciones que prevé la ley, entre ellas la de atención residencial. Simplemente hemos pedido eso, pedir al Gobierno que cumpla con la Ley de Dependencia, con la financiación de la Ley de Dependencia. Y eso es lo que ha imposibilitado que ahora mismo aquí estemos hablando de un acuerdo. Es decir, como bien han dicho el señor Pardo y el señor de Gregorio, claro que pedimos a la Junta de Castilla y León que mejoremos esa financiación, pero es que la Junta de Castilla y León se nutre de fondos del Estado. Y si los fondos del Estado, como bien ha dicho el señor Pardo, en el observatorio, según el observatorio, el 73% de la financiación de la dependencia lo asume Castilla y León, mientras que la financiación del Estado es del 27%, estamos muy lejos todavía de ese 50% que por ley debería de sufragar el Gobierno. Entonces, no entiendo por qué no podemos pedir que el Gobierno llegue hasta ese 50%. Estamos aquí, igual que el tema de la fiscalidad diferenciada, donde ustedes, no lo apoyaron. Estamos en un tema que creo que lo ha sintetizado muy bien el señor Pardo. ¿Aquí a qué estamos? ¿A jugar a la política o realmente a pedir para nuestros vecinos? Pues tengo serias dudas de que realmente estemos a lo primero. Tengo serias dudas de que no estemos pidiendo para nuestros vecinos y tengo casi la certeza de que se pretenda jugar a la política. Porque ningún soriano va a entender que estemos aquí decididos todos a pedir a la Junta de Castilla y León más apoyo, pero ay madre, si tocamos la financiación del Estado, ay no nos vayan a llamar alguno desde algún sitio y tengamos algún problema. Esto no lo entiende nadie. Yo no sé si esto cuando trascienda a la calle alguien nos lo puede explicar. Dicho esto, bueno, pues podríamos entrar en más particularidades, ¿no? Y vamos a entrar en ella. Exigir, no me voy a repetir en lo mismo que han dicho mis antecesores, porque sería
Pero la Junta de Castilla y León, la financiación de las residencias de mayores, especialmente la residencia del Burgo de Osma, dado que tiene un elemento psiquiátrico y de sanidad importante, siendo competencia de la Junta de Castilla y León. Evidentemente, claro que es competente la Junta de Castilla y León. Claro que siempre hemos dicho que no es competencia nuestra, la parte psiquiátrica del Burgo de Osma. Claro que siempre hemos dicho, como ha dicho el señor Pardo, que se lleva muchos años atendiendo. Y claro que, lógicamente, ni vamos a abandonar ni vamos a dejar de prestar ese servicio, pero tenemos que financiarlo. Y vuelvo a lo anterior, ¿cómo lo financiamos? Hablaba el señor Pardo de esos 700. Son 710.000 euros que nos llegan del Fondo Complementario de Políticas Sociales. Es decir, no solamente del Acuerdo Marco, que también, sino de 710.000 euros que nos llegan de ese Fondo Complementario de Políticas Sociales. Pero claro, cuando hablamos de la financiación, es que ahora mismo o nos han engañado los técnicos de esta casa, a los cuales yo también agradezco todo el trabajo que hacen con los recursos que tienen, pero a lo mejor también ustedes les podían pedir, claro, pero no, lo voy a retirar porque es pedir al Gobierno. Pero claro, habría que pedirle al Gobierno que el ingreso mínimo vital que gestionan nuestros trabajadores de esta Diputación, sin un solo céntimo de aportación por parte del Gobierno, también lo podrían mejorar. Lo podríamos introducir en esta moción. Eso, claro, es del Gobierno. Ya lo dejaremos para otro día. Pero vamos, nuestros trabajadores se nos financian al 100% a día de hoy, excepto 2 trabajadores, como conocen ustedes. El tema es que la Junta nos financia con el 100%, con el módulo base que tiene la Junta de Castilla y León. Si luego nosotros aquí tenemos otros acuerdos, otras mejoras, por antigüedad de trabajadores o por el convenio colectivo o estas cosas, pues evidentemente tendremos que ajustar y a ver cómo hacemos eso. En la ayuda a domicilio, ahora mismo en el año 2021 nos han pagado ya el 73%. Falta un 27%, pero es que el lunes pasado, el martes pasado, en la Junta de Gobierno, aprobamos una adenda para el año 2022 y otra adenda para el año 2023, de 600 y pico mil euros cada una, ¿no? Y eso hace que aproximadamente nos vayamos a un 17% de financiación. Ya no entro en las ayudas de urgencia, donde ahora mismo estamos por el 65%. Estoy hablando de esa... del punto que ustedes decían de las ayudas a domicilio. Con lo cual, bueno, pues esos son datos reales. Yo les puedo dar datos que también he recopilado, ¿no? Podríamos, bueno, seguiría con tema de dependencia, seguiría con muchos datos, pero mire, de todas la financiación que podemos tener a través de los presupuestos de la comunidad, de los presupuestos del Estado, que es de lo que ustedes se olvidan, de los presupuestos de las entidades locales competentes en servicios sociales, de las aportaciones que hacen otras entidades para el mantenimiento de otros programas, de centros, de prestaciones o de servicios integrados. La tercera fuente de financiación son las que financian los presupuestos de las entidades locales competentes en servicios sociales. En el 2023, el Acuerdo Marco va a suponer una financiación de 158 millones de euros, un 16,5% más que en 2021. ¿Qué quiere decir con esto? Y le puedo dar aquí datos de lo que ha subido, por ejemplo, la atención a la dependencia, 91,6 millones, un incremento de 25 millones, la protección a la familia, 33,2 millones, con un incremento del 86,5, la intervención en drogodependencias e igualdad, 1,8 millones, duplicando la cuantía. Y así podría seguir. ¿Y eso quiere decir que estemos contentos? Pues no, y le pedimos a la Junta. Pero claro, que es que la Junta, mamá Junta, de papá Estado. Bueno, pues como ha dicho el señor Pardo, estamos en esa hipocresía de simplemente centrar el debate en una parte, pues flaco favor estamos haciendo a nuestros vecinos en esta provincia. Porque... dejaremos sin solicitar ayuda a la pata más importante que tiene que sujetar el sistema. En el punto segundo,
tampoco teníamos mucho problema. Estudiar de manera inmediata las posibilidades jurídicas, económicas. Bueno, yo les dije que quitarlo de que si nos vamos a meter ahora en un procedimiento, ustedes al final estaban dispuestos a quitarlo porque, bien, al final no nos vamos a meter en un contencioso, ¿no?, en aquello de adoptar las medidas legales oportunas. Pero le podría seguir dando datos, ya que me hablan de la ayuda a domicilio. Pues mire, la ayuda a domicilio en 2023 son más de 83 millones de euros, un 16,8 más que en 2021, 12 millones de incremento. ¿Le sigo dando datos? Pues 39.000 usuarios, un 4% más que en el 2020. El incremento total de horas respecto a 2020 ha sido de un 6,50% más, alcanzando las 5.667.518 horas. El incremento medio de la intensidad horaria es del 5,23% en este último año. Y lo mismo, le aburriría que a datos. ¿Y eso quiere decir que estemos contentos? No, tenemos que seguir pidiendo, pero tenemos que seguir pidiendo, insisto, a todas las administraciones. Ustedes no van a pedir, no vamos a poner ese punto que yo les quería incluir aquí justo de exigir al Gobierno que cumpla con la ley de dependencia. Con lo cual, si ese punto no se incluye, ya le digo, y se lo he dicho antes de entrar aquí, que nuestro grupo va a votar en contra. Y como va a votar en contra, y creo que no sería bueno que salgamos de aquí con una moción en contra para nadie, porque esto al final va a tener el recorrido que va a tener, yo también les emplazo a que en esa comisión que hay convocada el día 21 de diciembre, limemos todos estos puntos, vengamos con un documento consensuado por todos los grupos, lo hagamos llegar a la Junta de Castilla y León, lo hagamos llegar al Estado, estudiemos en qué podemos mejorar nosotros mismos, que también tenemos un margen susceptible de mejora, y a partir de ahí empecemos a mejorar todas estas atenciones que damos y todos estos programas que tenemos dentro de la Diputación, que además saben ustedes, igual que yo, que tienen un reconocimiento muy elevado por parte de todos los usuarios. Ya del resto de puntos, bueno, los he hablado, tampoco me parece que son muy importantes. Los han hablado mis antecesores. El tema de revisar la naturaleza jurídica del acuerdo marco o el tema de que se lleven a cabo entregas trimestrales. Ahora mismo, bueno, estamos, y de hecho tampoco voy a comentar mucho porque cuando hemos tenido la reunión previa estaban dispuestos a retirarlo, es decir, al final estamos en una consolidación de empleo. No entiendo ahora que en esta moción se nos hable de la consolidación. Estamos también recibiendo, lo he dicho, adelantos al 50% de la firma y se van haciendo adelantos según se van justificando. Mire, he pedido el dato. A día de hoy, de los 4.962.000 euros nos han ingresado 3.663.000. A estos 4.690.000 hay que sumar otros 661.000 euros para 2022 y 660.000 euros para 2023. Y ahora, bueno, pues con estas aportaciones, como le he dicho, estamos aproximadamente al 17%. Yo entiendo que esto fuese un problema para esta Diputación si nosotros no tuviésemos tesorería. Así que lo entiendo que, oye, pues vamos a ver cómo solucionamos esto, porque entre que justificamos, no justificamos y estas cosas, evidentemente los trabajadores tienen que cobrar y los servicios los tenemos que pagar. Pero es que a día de hoy esto nunca ha ocurrido y a día de hoy, afortunadamente, esa capacidad la tenemos, con lo cual seguimos trabajando, nuestros técnicos siguen trabajando, siguen justificando estos gastos, seguimos recibiendo estas aportaciones, seguimos recibiendo estas adendas y es cierto que nos gustaría llegar a ese 90%, estamos dispuestos a reclamarlo, pero estamos dispuestos también, insisto, y con esto termino, a que ustedes nos acompañen en este camino de exigir a todas las administraciones. Por mi parte, en esta primera intervención nada más. Tiene la palabra, señora Pérez.
Pues muchas gracias, señor Serrano. Pues intentaré dar respuesta a todo lo que se ha ido diciendo por parte de todos los grupos. Comenzaré con el señor de Gregorio, el primero en intervenir, que, como bien decía, esta vez estamos próximos a un acuerdo. En otros tiempos nos decía que no era por el fondo, que era por la forma y que había errores. Agradezco esta vez que hayamos acertado y hayamos corregido los errores, y entiende que, además de reclamar a la Junta, es necesario reclamar al Estado. Hablaba de que no es suficiente, de ese 73-23, y de que el porcentaje no quita que sea un buen servicio. Yo quiero dejarlo claro, lo voy a hacer ahora en el primer momento de la intervención, no vaya a ser que luego se me pase. Evidentemente hemos reconocido y seguimos reconociendo ese servicio óptimo que se está prestando. Ese trabajo, que lo he dicho en mi primera intervención, de todos los trabajadores y las trabajadoras, fundamentalmente, que con los recursos que tenemos están haciendo lo posible y lo imposible por prestar esa atención. Luego ya, claro, entramos a decir qué es lo que ha pasado en los últimos 4 años. Agradezco que algún otro grupo, señor de Gregorio, también se haya acordado de que en 4 años no se pueden arreglar los problemas de 35. Hablaba usted de ese 90-10 de ayuda a domicilio, en el que estaba de acuerdo y de que se está llegando a niveles prepandemia. Lo hemos dicho, permite que nuestros mayores puedan permanecer con una adecuada asistencia durante más tiempo en sus domicilios y sabemos lo beneficioso que es para ello. Y cuando se hablaba usted del tema del personal financiado, también decía que todo excepto 2 y que va por los módulos de la Junta. Lo hemos comentado, pero entiendo que no estaría de más exigirlo. Otra cosa es que nos lo den o no, pero tendremos que ir a una exigencia de máximos para llegar a una exigencia de mínimos. He hablado también de la reducción de la temporalidad y de una cosa que me ha llamado la atención. En cuanto a las residencias, reconoce esa mala gestión y que no es de ahora y que hay que hacer algo. Ahí dejo esas palabras. En cuanto a lo que es el personal y las entregas trimestrales, estaba de acuerdo también en esas trimestrales. En cuanto a mejorar la ratio de personal financiado, también estaba de acuerdo. Quería declararlo declaración institucional, son palabras suyas, de no hace mucho tiempo. Para ustedes parece ser que no es mucho tiempo, por lo que venimos escuchando ahora. Y decía que muchas cosas las asumían, pero que deben de hablar de residencias. Hoy ya asumimos todo, hablamos de residencias y damos un paso más hablando del Gobierno de España. Decía también que iban a ser reivindicativos y que en esas estábamos, y querían sobre todo la declaración institucional. De esto han pasado muchos meses. En cuanto al señor Pardo, dice que no busco el consenso en el poco tiempo que hemos tenido esta mañana. Claro, sí, poco tiempo. A mí se me ha llamado a las 9:30 de la mañana, así que es poco tiempo y se lo reconozco. Pero claro, es que en marzo de 2020 nos emplazamos a en un mes llevar esto a una comisión de servicios sociales. Por cierto, hablaba usted de una magnífica comisión de servicios sociales y que lo lleváramos ahí para traerlo al mes siguiente. Llegó la pandemia, pasó la pandemia. Hoy me sorprende que nos diga que si ya se ha convocado la comisión, que podemos incluso esperar, que dejémoslo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el día 21? ¿Cómo cree usted que nos podemos fiar? ¿Cómo cree usted que nos podemos fiar si de un mes han pasado 2 años? Si hemos solicitado una comisión, señor Pardo, con un orden del día claro, para además ir a lo concreto, a sacar en lo que ya estábamos de acuerdo y ver en qué no estábamos de acuerdo. Y hemos tenido hasta que rectificar el orden del día porque ni siquiera en esa comisión se quería hablar de lo que el Partido Socialista quería hablar. Si hubo que rectificar los puntos del orden del día. Pero ¿cómo nos vamos a esperar a esa comisión del día 21? ¿Pero cómo nos vamos a esperar a esa magnífica comisión de residencias en la que cuando preguntamos por esta moción hace ya algún mes se nos dice estamos trabajando en ello, estamos estudiando la moción? ¿Pero cuánto tiempo nos va a llevar este estudio? Dice que esta moción necesita fortaleza. Ustedes tienen en su mano que salga con la fortaleza y que nos obliga a hacer una gestión adecuada. Claro, es que es su responsabilidad, son el equipo de gobierno. Nosotros podremos asumir las responsabilidades de los últimos 4 años, tampoco de los 35, señor de Gregorio, tampoco de los 35. Pero claro, es lo que digo,
decía el señor Pardo, si no nos ponemos en esto, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? Todos estamos reclamando. Estábamos pendientes del tema de las residencias, que, por cierto, es lo que pretendemos abordar. Aclarar de la partida de los 100.000 euros, preguntamos también en la última comisión que se celebró. Yo no sé si trasladamos la información bien, formulamos diferentes las preguntas, pero en ningún momento se nos dijo que se estuviera ejecutando esa partida y que se estuviera haciendo nada con ella. Estamos siempre en ello, estudiando todo. Fíjese, señor Pardo, decía usted que antes de empezar con informes jurídicos y ver lo que dice un jurista, que no se nos pasara la legislatura y llegáramos a tiempo al presupuesto de 2021 para no encontrarnos en esta situación. Hemos llegado no al del 21, ni al del 22, al del 23. Se va a acabar la legislatura, se nos pasa la legislatura, si es que lo decía usted, pero es que la responsabilidad es del equipo de gobierno. Le hemos escuchado muchas veces con mucha vehemencia en este salón de plenos. Parece ser que ya no es tanta la vehemencia. Y decía también que a nadie se le van a caer los anillos por demandar lo que tenemos que demandar. Pues parece que se empiezan a caer. Parece que se empiezan a caer. Que no va a hacer nada la Junta de Castilla y León que no haga en el resto de provincias. Estamos defendiendo en muchos aspectos que tendremos que ser diferentes cuando tenemos una situación diferente. Y decía además que lanzamos la mano el consenso en el que se incluya lo que hemos planteado, en el que vayamos juntos y en el que si no somos capaces de ponernos de acuerdo pareciera que sobramos todos. Pues deberemos de ser capaces de ponernos de acuerdo. Y en cuanto al señor Serrano, pues lo mismo. Dice que antes de venir aquí que se ha planteado, y sí, se ha planteado exigir al Gobierno de la Nación que cumpla con la Ley de Dependencia y financie como corresponde a las comunidades autónomas para que puedan ofrecer las prestaciones que prevé la ley, entre ellas la atención residencial. Ese ha sido el texto que se nos ha pasado. Claro, nosotros estamos tan reivindicativos desde esta institución que no solo pedimos para nosotros, sino para todos nuestros compañeritos, que está muy bien. Yo pido para que el Estado financie a la comunidad autónoma. Pero ¿y qué sucede con la comunidad autónoma? Porque resulta que hemos podido saber que la comunidad autónoma ha hecho caja con el dinero que el Estado le ha transferido. Hemos podido saber que la comunidad autónoma tiene superávit con el dinero que le ha transferido el Estado. ¿Qué solucionamos con que el Estado le dé el dinero a la comunidad autónoma si la comunidad autónoma luego no nos lo hace llegar o no lo hace llegar a los programas que necesitamos que llegue? Si atendemos a datos, yo no voy a repetir todos los que se han dado, todos tenemos muchos datos, pero sí que voy a apuntar a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que allá por mayo de 2022 ya apuntaba a que Castilla y León estaba a la cola en inversión, porque a mí no me gusta llamarlo gasto, yo entiendo que los servicios sociales son una inversión en euros anuales frente a la media nacional y muy por debajo de otras comunidades autónomas. Ahí tenemos el problema. Poco solucionamos si tratamos de que el dinero llegue a la comunidad autónoma, pero no nos aseguramos de que ese dinero llegue a nuestra provincia, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Y cuando hablaba de cifras me decía que no sabía qué cantidades estaba transfiriendo el Gobierno a la comunidad autónoma, que habría que ver esos datos. Hablamos de esos porcentajes. Pues bueno, yo no voy a entrar a dar más cifras, simplemente boletín de 26 de octubre de 2022 es el último dato que yo tengo actualizado. Cuando me habla de si yo he preguntado los datos, pues bueno, habitualmente me gusta estar al día, sobre todo si me va a tocar debatir de un asunto de qué es lo que está pasando. En cuanto a la ayuda a domicilio, nos decía el señor Serrano que ya se había pagado esa ayuda a domicilio del tema de los anticipos y lo hemos debatido muchas veces. Evidentemente, en esta mañana y desde el lunes que se presentó, el tiempo es escaso porque nos hemos esperado esta mañana, venimos debatiendo qué pasa con cómo se financia. Hoy me dicen que se nos ha pagado. Yo tomo como referencia el acuerdo marco, porque lo que se ha hecho ahora es una adenda a ese acuerdo marco en referencia a los 3 anexos, en el que en su cláusula octava decía que podrá concederse, previa solicitud de la entidad, un anticipo de hasta el 100% del importe de la subvención de la entidad por cada anualidad presupuestaria
que comprendería la cuantía pendiente de liquidación de la anualidad anterior como la anualidad en curso. El anticipo estará condicionado a los correspondientes informes favorables anuales a los que hace referencia el apartado 1 del artículo 39 de la Ley 5/2008 de 25 de septiembre y este anticipo se distribuirá en los meses de febrero, mayo y septiembre, procediéndose en el mes de julio a la liquidación de la anualidad correspondiente. Bajo mi punto de vista, y si esto se mantiene, porque desconozco, como he dicho, el contenido exacto y la literalidad de esa adenda, se mantiene, que en julio se nos haga un anticipo, para julio ya ha habido un gasto. Por eso yo esta mañana trataba de aclarar a qué anualidades se correspondía, pero básicamente por la literalidad de lo aprobado en ese acuerdo marco. Y poquito más, hablaban de hipocresía. Bueno, hipocresía es venir después de tanto tiempo, tantos meses, de aquel 2020, y volver a pedir al Grupo Socialista que retire la moción y que volvamos a esperar. Pues, hombre, yo creo que es que no hay voluntad de abordar este tema, pero esto es una percepción mía, como otras que se han manifestado aquí, en la que sí que agradezco al señor Pardo que haya retirado esa palabra tan poco apropiada de jugará en un tema como son los servicios sociales, pero tengo que lamentar que pocos minutos después hayamos tenido que oír la misma palabra y poniéndola para otros grupos. No obstante, como les he dicho, mi grupo está de acuerdo y está motivado para llegar a un consenso. Y se lo he dicho, por mucho que ustedes duden. Solicitar al Gobierno de España, que no tenemos tampoco ningún problema en solicitar al Gobierno de España, que es que ustedes se empeñan en que nosotros tenemos problemas en solicitar al Gobierno de España. Pero sí que le puedo decir que el Gobierno de España ha incrementado sus cuantías en dependencia. Por cierto, un 150% más con respecto a lo que venía financiando en 2021. Lo que pasa es que, claro, si el Estado, que como le decía, financia a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma no nos lo hace llegar, ahí sí que tenemos un problema. Pero mire, les voy a hacer una propuesta. Podríamos mantener la moción tal y como la hemos presentado, la que se presentaba en Junta de Portavoces, solicitar también al Gobierno de España, y leo el texto, solicitar al Gobierno de la Nación que en los sucesivos presupuestos continúe incrementando, como viene haciendo, la financiación que corresponde a las comunidades autónomas, siempre que se garantice que esa financiación llega a la Diputación Provincial de Soria para que pueda ofrecer las prestaciones que prevé la ley, entre ellas la atención residencial. No nos duelen prendas. ¿Que el dinero le llegue a la comunidad autónoma? Sí, estamos de acuerdo. De ese 70, y no he cogido el dato exacto que habían dado, podemos estar de acuerdo, 73-27, podemos estar de acuerdo, que siga incrementándolo. Pero garanticemos que cuando estamos pidiendo para la comunidad autónoma y el Estado asuma que tiene que incrementarlo, lo haga condicionado a que ese dinero llegue a quien realmente lo necesita, que en este caso, y yo pido por nosotros, es esta institución provincial para asumir los compromisos que tiene con sus vecinos y vecinas. Esa es la propuesta que les hago de texto y si están de acuerdo podríamos incluir ese punto número 6. De momento nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Bueno, yo en la ley, lo que he cogido así hay alguna cosa que me gustaría matizar de esta propuesta que ha hecho, con lo cual pediría, no sé si un receso o para manifestar eso, porque claro, usted me dice, como viene haciendo. No, el Gobierno no lo viene haciendo, el Gobierno no cumple y le he dado los datos, con lo cual, si seguimos insistiendo en decir lo que viene haciendo, sí, vamos a solicitar al Gobierno de la Nación que en los sucesivos presupuestos continúe incrementando, como viene haciendo, lo viene incrementando, la financiación que corresponde a las comunidades autónomas siempre que se garantice que esa financiación llegue a la Diputación Provincial de Soria para que pueda ofrecer las prestaciones que prevé la ley, entre ellos la atención residencial. Me estoy refiriendo a que no estoy diciendo si cumple el 50 o no, estoy diciendo que ha incrementado y que pedimos que siga incrementando más. Si quiere poner hasta llegar al 50%, también se lo admito. Vale. Hay una cuestión. Continuar incrementando, imagino que será a la aportación de la Junta de Castilla y León, porque no imagino que serán datos a nivel nacional, porque si le saco el palo que nos ha pegado el Gobierno en los presupuestos generales del Estado a las cuentas de la comunidad, pues entonces es un engaño
literal lo que nos está, semántico, ¿no?, lo que nos está intentando hacer. Entonces, vamos a concretar en qué datos estamos hablando, porque claro, si nos vamos a los datos generales del Estado, estamos perdidos. Hay dos comunidades autónomas, Castilla, León y Murcia, que han sido vilipendiadas en los presupuestos generales del Estado. Y eso no lo duda absolutamente nadie. Con lo cual, si metemos la aportación y hablamos de lo que se ha subido a Cataluña, pues mire usted, me alegro mucho. O al País Vasco, pues también me alegro. Pero yo, como bien dice usted, estamos reclamando en la Diputación Provincial de Soria. Entonces, vamos a ver de qué datos estamos hablando, porque yo los datos que tengo aquí y que le he leído y que le he dicho hace un momento, el observatorio, la financiación a la Junta de Castilla y León, no a Cataluña ni al País Vasco, en este caso, es un 73% de la financiación lo asume la Junta. Es decir, vamos a pedir al Gobierno que asuma ese 50%. ¿Qué es lo que tiene que hacer del gasto que asume la Junta? Ahí estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que le he dicho esta mañana en mi despacho? Y luego, pues, no sé si quieren seguir manteniendo el punto cuarto y el punto quinto, que estaban de acuerdo esta mañana en retirarlo y que creo que, bueno, pues tampoco pasaría nada si lo retiramos, porque es que además, es lo que digo, ahora mismo la normativa ha superado esto. Yo no sé si en aquel momento, cuando presentaron la moción en el 2020, yo lo que les dije además es que la habían presentado no sé, yo tenía esa moción que venía de otros puntos de Castilla y León, parecida, en parecidos términos, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé si eso, por eso digo que vamos a hacer un receso y vamos a hablar de si esto lo ponemos o este punto lo quitamos y continuamos y ya está. Sí, por aclarar, no tengo ningún problema en que hagamos ese receso, pero evidentemente me estoy refiriendo a lo que hablábamos, a la financiación que corresponde a las comunidades autónomas en políticas sociales, que es de lo que estamos hablando hoy. O sea, no vamos a mezclar churras con merinas. En Castilla y León. Claro. Que hacemos el receso, pero vamos, hasta donde yo sé, Diputación Provincial de Soria, Soria, Castilla y León, España, sí. Creo que no me he perdido mucho. Hay algún diputado que no en su turno de palabra, estando su compañera, pues es bastante simpático. Y entonces a mí también me gustaría que esa simpatía, pues usted la manifestase, por ejemplo, cuando la inversión cae un 32,6% en la provincia de Soria de su gobierno. Háganos una gracia también al respecto. Es decir, le pido, por favor, que mantenga las composturas en esta sala cuando, además, está hablando su compañera. Ya no es que le haga una expresión a otros, ¿no?, sino a su propia compañera. Pues hacemos un receso y continuamos.